3 días de descanso, ya estaba más aburrido que una ostra. Yo leí, vi televisión, vi las plataformas y ya dije, ya, pues estoy extrañando. Pero bueno, muy buenos días a todos y las personas que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es y un solo clic y nos oyen en todas partes del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Que aquí tenemos un alemán pues en la cabina. Bueno, harto alemán, pero este está en la cabina. Bueno. Como dijo Elías Jalala, olvídalo, digo que la prensa corrupta no miente con la fecha. Veamos. Lunes 27 de julio. Lunes 27 de julio. No se habrán puesto de acuerdo. El lunes 27 de julio. Sofía viene mañana. Cambió el lunes por martes porque se quedó en la playa más tarde que de costumbre. Así es la vida de los oligarcas, pero ¿qué vamos a hacer? Bien. Está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la abogada Tatiana Bernaza, a la que le damos muy buenos días y le agradecemos su amabilidad de con very short notice, pero real, muy pequeño preaviso, ha tenido la gentileza de acompañarnos para explicar un par de cosas, especialmente la segunda va a ser muy interesante para todos, ¿eh? Y ya van a ver por qué. A ver. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días, ¿cómo está? Buongiorno. Yo, dentro de lo que cabe, bien. A ver. Ustedes, junto con la abogada Heidi Hollihan, ¿correcto? Laneado Hollihan. Laneado Hollihan, correcto. Yo siempre no sé por qué le cambio. Es que la mamá es Heidi. La mamá de Heidi Hollihan, sí. Y yo la tengo, pues, otra generación. Claro. Pero bueno. Crearon un bufete que se llama LB. La idea era Laneado de Bernaza, pero claro, para no ser tan estereotipo y demás, no, LB. Pues un cliché, pues. Todo el pero no se escribe LB, se escribe ELE, B pequeña E, LB. ¿Mayúsculas o minúsculas? Todo con mayúsculas. Ah, todo con mayúsculas. Todo con mayúsculas. LB, o sea, es como que si le estuviéramos explicando a una criatura cómo se escribe la letra L. Exacto, y la letra B. L, y cómo se escribe la V. No. La V dentilabial. Exacto. O V corta, porque en tiempo se decía así. Los españolitos siempre le han dicho V. Yo me defiendo porque yo, españolita, viví 10 años en España, entonces se decía V. Entonces me quedé con el V para 10 diferenciar. años. 10 años, sí. 10 años. ¿Cuántos primeros ministros? Jefe de gobierno, presidente de gobierno. Allá se llama presidente de gobierno. Perdón, España es una democracia, un reinado parlamentario donde el presidente de gobierno, mientras gane elecciones, puede permanecer Forever. un periodo de 4 años. Si se ve fuerte, manda una elección en medio y tiene 4 más, y después 4 más, y después 4 más. Y no altera para nada ni la democracia. La República Federal Alemana tiene lo mismo. El Reino Unido y la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y las Islas del Canal tienen lo mismo. La mayoría de los países, Italia tiene lo mismo. Grecia tiene lo mismo. Y a nadie se le ha ocurrido pensar, y esto va directamente para mis compañeros del programa anterior, que hablan de que la alternabilidad es esencial. No, señores. Esencial es que la gente vote por uno. Limpio, ¿no? Claro. A ver, se sobreentiende. Estamos entre gente honrada, ¿no? Ya. Si no, imagínense, Alemania hubiera sido una dictadura con Adenauer, con Kohl y con Angela Merkel. Y el Reino Unido y la Gran Bretaña hubiera sido una dictadura con la señora Thatcher. Entonces, sé que ¿cuántos presidentes de gobierno le tocaron? 3, me parece. Aznar, Zapatero, no, pues Rajoy. Y ya. No, ya. No, yo ¿Cuándo regresó? Regresé. O sea, usted ya no se mamó a Pedro Sánchez. No, me salvé. Uy, se salvó, sí, Me salvé, porque ese señor tiene el agua hasta el cuello. Bueno, la mujer ya se hundió, pues, pero bueno, perfecto. Ya está bien, aceptada la defensa. 10 años, yo estuve año y medio y regresé hablando así en raro hasta que un día mi papá perdió la paciencia, hizo así en la mesa y empieza a hablar como la gente. ¿A mí?
Ok. ¿Y en qué parte de Salamanca estudió? Yo estuve en Perdón, ¿en qué Salamanca. parte de España, en Salamanca? En Salamanca hice la universidad y luego trabajé 6 años en Madrid. Ya. Entonces ahí están los 4 de la universidad más 6 en Madrid. O sea que usted desmintió el dicho de lo que la natura no da, Salamanca no presta. Porque el colofón también es, cuando natura da, Salamanca ayuda. Sí, claro, Sí, porque claro. Salamanca es Salamanca. Salamanca, Es Salamanca, una de sí. las universidades más antiguas de Europa, por si acaso. Además, para aquellos que tienen la fortuna de poder viajar a España, yo siempre les recomiendo porque Salamanca es precioso. Construyen todo con una piedra como dorada que brilla a las 6 de la tarde con ese sol azul, azul, azul que tienen allá en España. Así que si algún día tienen la oportunidad de ir a España, pues vayan a Salamanca, que es lindísimo. Yo viví, a ver, desde febrero del 75, uy, Dios mío, hasta agosto, septiembre del 76 en España. ¿En qué Pero a parte? Salamanca no fui. En Madrid, Yo y sé que en Barcelona no. no, no, ni con plata encima. Es más, me invitaron muchas veces y no, Qué horror, no. no, y me dijeron, pero sí es una ciudad preciosa, le dije, por eso a mí. A mí no me puede gustar nada con ese nombre, así que no voy. No. Además, ¿qué hay que ver allí? Porque sus amigos, los catalanes, ya les llega pues el ego a comparar la Sagrada Familia con el Duomo. A ver, vámonos ubicando. Yo he estado en el Duomo afuera, media hora estupidizado viéndolo y adentro una hora estupidizado viéndolo. Ubiquémonos. La Sagrada Familia, sí, muy Es linda, muy un linda. concepto distinto, pero al lado del Duomo nada que ver, nada que ver. Pero bueno, a ver, entonces, y en Madrid, ¿en qué área legal trabajó? Sí, en Madrid yo trabajé primero en un buffet súper grande que se llama Uría Menéndez y ahí... Uría Menéndez, sí lo Uría conozco. Menéndez, Sí, correcto. es bien grande. Es muy grande. Sí. Entonces, claro, los pasantes o los primeros años éramos 100, los nuevos, solo los nuevos. Entonces te asignaban en un área y a mí me asignaron el área ambiental pedida por mí y haces una rotación, 6 meses en un área y 6 meses en otra área. Ya. Entonces mis siguientes 6 meses fueron en energía y financiero y me quedé ahí, en energía y financiero, haciendo, pues fue justo en el boom de 2008 de los proyectos fotovoltaicos en España. Entonces a hacer financiaciones de proyectos fotovoltaicos y eólicos, un montón. Y Ya. luego trabajé en un estudio inglés en Madrid que se llamaba Watson, Farley Williams, también haciendo lo mismo. Yo tuve una experiencia con un estudio inglés. Supuestamente, al menos en ese momento, era el segundo bufete más grande del mundo, Baker McKenzie. Ujú, sí, Eso sí que es una cosa de loco. gigantesco. Están en todas partes. En todas partes, sí. O sea, los senior partners te cobran, ahora creo que son $2.000, $3.000 la hora. La o hora, sea, correcto. son gente barata, ¿no? Gente barata, gente con la que en verdad, y tomen nota, si algún día contratan con algún estudio inglés, no los invitan a tomarse un café porque va a ser el café más caro de su vida. Porque el café se Sí, lo cobran. está claro. Claro, Estoy el con usted, tiempo. estoy claro. Claro, Y, $10 y el cuando café van a más. leer el Times, donde Ajá. ya sabemos, también lo están calculando. Claro, Y claro, los todo. americanos igual. Aquí no También. tenemos esa costumbre. Adiós, gracias. A ver, entonces luego, usted se queda 6 años en energía y... Sí, financiación de proyectos. ¿Ya? ¿Y Ujú. qué tal la Y experiencia? increíble, increíble. La verdad es que no teníamos mucho chance de ir a campo, porque claro, no veíamos lo que financiábamos ni lo que se construía, salvo algunas puntuales ocasiones que era espectacular. Pero claro, trabajar para o en contra de los bancos más grandes de España, financiando proyectos y en un derecho como nuevo. Justamente había salido el subsidio a las energías fotovoltaicas y claro, pues eso fue un boom. Claro, trabajando contra el Santander y el BBVA Contra o Argentaria. para, O para, o claro. para. Ya, ok. Increíble. ¿Y cómo se dio el retorno a la patria? El retorno a la patria, ya después de 10 años, uno ya se plantea las cosas de una forma distinta Pues 10 y años, ok. nació mi primera sobrina. Entonces yo sinceramente perdí la cabeza y decidí que no quería vivir lejos de esa niña, que hoy ya tiene 15 años Una amiga suya, cuyo nombre no voy a mencionar, también tiene una sobrina y... y también ha perdido la cabeza. Así Bueno, que asumiendo que tenga, ¿no? Bueno, asumí. Exacto, tal cual. Entonces ya a ya. partir de ahí regresé. Y Regresé y empecé a trabajar en Consulegios Abogados, que es un estudio con mi buen guayaquileño amigo Javier Castro. con su buen amigo Javier Castro, muy grande, muy importante. Y el año pasado con mi socia Heidi, porque nos hicieron socias de este estudio jurídico, las 2 primeras mujeres socias. A ver, felicitaciones. Muchas gracias. Para que vean que mi buen amigo Javier, más conocido como el Chiqui Chiqui, Castro, nadie le dice no es Javier. misógino.
Hay gente que no hace socia al bufete de una mujer ni con plata encima porque tiene el prejuicio de que no, que las mujeres... Pana, estamos en el siglo XXI. Pero bueno, entonces, Tal cual. ustedes eran partners. Éramos partners, Ya, nos sentamos en la mesa grande, ya. éramos partners, pero ya el año pasado decidimos abrirnos y, digamos, plasmar nuestra visión en un estudio jurídico, pues que finalmente, haciendo un juego divertido de letras más bien, se llama LB. Ya, o sea que ustedes el año pasado, ¿en qué mes? En octubre, no el 9 de octubre, en octubre. Pero lo voy a ligar. Sintieron con distancia en el tiempo el espíritu de la Revolución Francesa y El dijeron espíritu. liberté, égalité, fraternité, au Tal cual, revoir. tal cual, tal Ya. cual. Y yo sí lo voy a atar porque el año pasado yo tuve cáncer. Entonces sí fue como una experiencia transformadora que dices, bueno, Perdón por tocar madera, ¿no? toque madera. Em, ahora es cuando. Así que nada, nos armamos de valor y liberté, egalité, Fraternité. fraternité, Ya. tal cual. Ok, ¿y en qué se especializa su estudio? Hacemos derecho corporativo. Asesoramos a compañías en lo que sea que necesiten, no litigamos. Sin embargo, si algún cliente de confianza nos pide ayuda en temas litigiosos, le cogemos de la mano y lo llevamos a un abogado que litigue, pero cogido de la mano de nosotros. Ya. No, Pero no ustedes no literalmente, litigan. O nosotros sea, no claro, litigamos. en Inglaterra, porque empiezo a hablar de la Gran Bretaña, hay gente que no va a entender. En Inglaterra hay dos clases de abogados, pues, de counselor Mm, y de barrister. claro. El único que litiga es el barrister, el Sí, otro no litiga, el otro lo que hace es planear estrategias, etcétera, etcétera. O sea que ustedes deberían hacer counselors, no Counselors, litigantes. sí. Ya. Sin embargo, sí tenemos en el despacho a otra chica, Mariuxi Mantilla, que ella sí litiga y hace bastante laboral. Entonces, también Ah, es planifica interesante. estrategias laborales, pero bueno, pues sí, si hay que litigar en la parte administrativa laboral, pues también se hace. Pero sí, nosotros planificamos estrategias, asesoramos en contratos, en delegaciones, en temas energéticos, en temas societarios. Estamos haciendo bastante protección de datos, que O es sea que algo ustedes como hacen muy de moda. básicamente penal, civil societario. Sí, Penal no. penal no, horror, no. Es que si la humanidad estuviera compuesta por perritos, no habría necesidad del derecho penal. Pero está compuesta por, comillas, seres humanos que hay harta necesidad de derecho penal. Exacto, y yo me le saco el sombrero a los colegas penalistas, pero no, yo no. Bueno, Yo si tengo algún tema penal, sé a quién llamar. especialmente en este país, sí, porque eso es la cloaca máxima de Roma, Dijeron que un que jardín era de un programa rosas. apto para todo público, entonces Sí. no podemos calificar correctamente. No, aquí se puede Aquí se hablar lo puede, que pero dijeron que quiera. era apto para todo No se público. preocupe que la radio dice claramente al principio, ¡ah! Dice claramente, este es un espacio contratado. Ok. Las opiniones vertidas en él no reflejan la posición institucional del medio. O sea que O sea que aquí de es fiesta. conmigo. Sí, Ok, no, ok. no, no, no. Yo, el responsable de todo lo que se dice aquí soy yo. El Duque Ramón, nada que Nada. ver. Y sus hijos tampoco, nada que ver. Mua. Perfecto. Así que no. Además que si fuera así el programa, les juro que me iría a hacer el otro lado, porque yo no puedo llamar al pan. Me da por favor 6 unidades de la mezcla de harina, levadura, agua y sal, o azúcar si es que es de dulce. No, panes. Sí, ¿no? Claro. Y el vino es vino, no es el jugo de la uva Aplastado. aplastado, No. pisado. No, 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 no. Entonces, vamos a hablar las cosas claras. Ok. En el laboral le doy una idea para su colega que hace laboral. En el Ecuador se ha puesto de moda desde hace algún tiempo. Vea, aquí somos geniales para destruir las cosas que funcionan bien en el resto del mundo. Uno de los argumentos por los que el presidente Correa ganó el 2006 la segunda vuelta, aparte de la pésima campaña que hizo el PRIAN, y mea culpa, porque yo fui fundador del PRIAN, la pésima campaña, una de sus armas de batalla era la tercerización. Porque aquí cogieron algo que funciona en todo el mundo porque lo hacen bien y lo prostituyeron. Bueno, no aprenden, ¿no? Ahora, en infinidad de compañías básicamente privadas, ¿no es cierto? En el Estado no se puede. Y en instituciones benéficas está de moda la simulación.
A ver, Co- cuente. Muy simple, contratan a la persona por servicios prestados, Mm, pero cometen errores porque el que se cree, vea, yo no tengo nada en contra de que alguien se crea muy inteligente. Nada. Mi problema es cuando cree que todos los demás somos idiotas. Sofocleto, un autor peruano, es su seudónimo, tiene un libro que lo define perfectamente porque en el Perú esa palabra se usa hasta más que acá. El libro, estoy citando un libro, no se van a escandalizar, se llama Los Cojudos, ¿ya? Que en el Perú significa lo mismo que acá, ¿ya? Entonces, a esa persona que supuestamente tiene una relación civil, ujú. pero firma por timbre, entrada y salida. Y en ese momento se acabó por la relación civil. Y tenga su derecho, su correo corporativo ¿Se y acabó? No, no, computadora de no, la se acabó. compañía. Se acabó. En el momento que esa persona firme entrada y salida, está clarito ahora. Ya voy a ver yo la próxima semana con amigos abogados penalistas, porque eso no está tipificado en el COIP como delito. Y sin embargo es un delito. Están simulando algo que no es verdad. Mm. Debería ser delito. Pero bueno, liquidado el tema, pero convérselo con su amiga del Tomamos nota, bufete, tomamos Laura. nota. Es interesante porque, ¿sabe qué? Raimundo y todo el mundo hace eso y les parece maravilloso. Y ni se ruborizan. Ni se ruborizan. Pero bueno, Ahí yo duermo tranquila si es que Raimundo hace todo el mundo y sus abogados les han dicho que no lo pueden hacer, pero aún así lo quieren hacer. yo creo que hay instituciones que son tan prepotentes que ni le preguntan al abogado. Pero bueno, a ver. Entonces, el año pasado nació LPB, LB. Ujú, LB, ujú. LB. ¿Por qué le metí la P? Bueno, a mi edad esos lapsos son normales. LB. ¿Y con qué rama empezaron? ¿Qué tipo de caso fue su primer cliente? Pero primer Uy. cliente, el primero. The first one. First One, la primera factura que emitimos fue hacer unos acuerdos de confidencialidad para la empresa que nos había diseñado toda la parte gráfica. Pero nos hicieron la parte gráfica y ellos necesitamos un NDA para un proyecto gigante que estamos haciendo. Esa fue la primera factura. O sea, ya, Pero de perfecto. ahí hemos tenido, pues, como le digo, desde protección de datos, compra-venta de compañías, Merge. ¿Han tenido algún merge? ¿Alguna alguna fusión? fusión. Fusión como tal no, pero adquisiciones sí un par hemos hecho ya. Ya. La adquisición es más hostil que el Eh, merge. Claro, exacto, claro. depende, pero sí, sí. Para los gringos es hostil. Para los gringos es hostil, puede Sí. ser hostil, sí. Los gringos son los gringos, ya, ok. Sí. Proyectos Bueno, energéticos también algunos. hay una parte que ya la vamos a tocar ahorita, que es la que más me llamó la atención y que me la comentó una persona cuyo nombre no voy a mencionar. ¿Cómo se llama y cómo funciona la herramienta que ustedes, entiendo, mandaron a hacer tailor-made a la Ujú. medida? ¿Y para qué sirve? A ver, Expláyese. aquí el meollo de la entrevista. Sí. Como muchos seguramente saben, los estudios jurídicos, además de hacer contratos y litigar, nos gusta cuidar a nuestros clientes. Y parte de cuidar a esos clientes implicaba revisar de forma diaria y manual en la página web de la función judicial todos los días y tener algunos pasantes haciéndolo, cédula por cédula, nombre por nombre, para ver si tenían algún juicio en su contra. Entonces, un día Heidi, aquí le voy a dar todo el crédito y mérito a Heidi, que es la creativa del tema, dijo, oye, pero esto de aquí ya se puede automatizar. Automaticémoslo, a ver cómo hacemos. Entonces, tras un intento de falla y errores nuestros, porque no somos abogadas, pues no somos técnicas Sí, yo le iba a decir, informáticas. claro, tiene poco que ver la ley con lo Sí, informático. con inteligencia artificial ahí jugamos un poco, pero no, por ahí no iba la cosa. Contratamos a una empresa que nos hizo una herramienta tailor-made que se llama El Bot, que ¿Cómo nos se escribe eso? ELVVOT. ¿Minúsculas o mayúsculas? La E es minúscula, la L de laneado, la B de Bernaza es mayúscula y la O y la T pues ya Sí, sí, minúscula. porque El no, bot. Es no como el juega robot. no juegan los apellidos. No juegan los apellidos. Alguien no juegan los diría, apellidos. pero poner las iniciales en todas partes. Pero está bien.
Es que igual era un bot. Entonces, ya que era Claro, un pero bot, bot es con B larga. correcto. Entonces ya la jugueteamos y ahora es con B pequeña. O Ahora sea, es el bot. o sea, la herramienta se llama el bot. El bot, todo Así junto. como la llave inglesa se llama llave inglesa y Mm, la cosa esa que uno usa para sacarle los pernos a la llanta cuando hay que cambiar la llanta se llama llave de tuerca, ¿no? tal cual. Ya, ok. Tal cual. La herramienta se Ya, llama el bot. ya. Pero no Entonces, sirve para cambiar llantas, sino no. para qué. Sirve para revisar de forma diaria 24/7 números de cédula. ¿Y a qué me refiero? Diaria. El bot corre o trabaja todos los días. Entonces, todos los días el bot, yo le doy un listado de RUCs y un listado de números de cédula y me revisa función judicial, a ver si es que hay algún proceso judicial nuevo. Me revisa prohibición de salida del país para ver pues, si se quieren ir de viaje y no pueden, pues salta la alarma. Superintendencia de compañías, si los nombramientos están vencidos, te salta una alarma, si el CCO está sucio. Si no has presentado balance. Si Porque CCO como yo fui sucio. intendente de compañías, esa parte sí me la sé Sí, bien. no, en abril el bot brincaba. O sea, Claro, me llegaban no, todas las no. alarmas del mundo mundial. Tal cual. Revisa también IES a ver si tienes mora patronal. Revisa impedimento de ejercer cargo público, que como comentábamos un poquito previo a la entrevista, pues normalmente pues no es que uno va buscando ser funcionario o sí, pero No, pero a veces le dicen a alguien, oye, ¿sabes qué? Necesito que vengas a trabajar a tal parte del gobierno y la persona que te lo pide es un amigo, alguien relacionado. y no puedes Así que decir no que me no. digas que no. Y resulta que no puede ser. Tal cual. Entonces, esa revisión es útil porque te sale si tienes alguna deuda con instituciones del Estado, como puede ser Del Estado. del Estado. Ahí haga su Ya, a ver, precisión. ¿qué significa del Estado? Las empresas que son 100% del Estado o mayoritariamente estatales y que trabajan con fondos públicos. El SRI, por ejemplo, es el El, Estado. el SRI es del Estado, pero el SRI, la herramienta por lo menos me la revisa Aparte, aparte. es que si la tiene que, Exacto. no, si la tiene que revisar en conjunto, Sí. no termina Exacto. nunca. Entonces me revisa SNEL, Banco Central, Ban Ecuador, lo que Ban era antes del Banco de Ecuador, Fomento, exacto. Corporación Financiera Nacional. CFN también. Una Entonces, pregunta, ¿en eso entra el Banco del Pacífico? Porque no es me ha saltado ninguna alarma respecto al Pacífico, pero debería de entrar. Pero por tienen el un paquete régimen accionario. por el paquete accionario, exacto. Pero de momento no me ha saltado ningún cliente o potencial clientes, porque también a veces la usamos para enganchar a algún cliente Obvio. que tenga Phishing. nada phishing, que tenga algo en el Banco del Pacífico. Ahora, lo que pasa es que el Banco del Pacífico es un híbrido. Es un híbrido y yo creo que en ese sentido juega con reglas de privado. Sí, porque si es una institución de derecho privado, Ujú. ¿cómo es que tiene jurisdicción coactiva? Ah, no, yo sé, porque Correa se la dio. No se preocupe. Sí sé, sí sé. Una de las brillantes estupideces. Así como tuvo aciertos brillantes, ¿no? Por si acaso. Como fue mantener al banco y nunca ocurrir vendérselo. Ese banco en los últimos años ha ganado más de la mitad, bastante más de la mitad de lo que querían pagar por él. Cuando lo sacaron a la venta en el tiempo del enfermo que lo quería vender a toda costa. Y que contrató un fulano que tuvo el tupé y la sinvergüencería de decir que él estaba por allí un año, porque en un año vendía el banco. No vendió el banco. Y se quedó. Ahí cuando me encantan los sinvergüenzas a mí. Seguramente me van a decir que se quedó porque el directorio le pidió que se quede, el accionista que es el Estado único le pidió que se quede. No, señor, la palabra es la palabra. ¿O no? Ok, entonces, el Estado. Ok, El Estado. perfecto. Entonces, bueno, Por revisa ejemplo, aduana. aduana Si hay también. problema, que eso es el Estado. Sí, sí, también es el Estado. Ya. Revisa todo esto de forma diaria y cómo funciona es que me llega a mí o a la persona que yo incluya en la herramienta del bot una alerta diciendo Rodolfo Vaquerizo tiene prohibición de salir al país. Entonces yo evidentemente pues le reenvío a Rodolfo y le digo, Rodolfo, haga algo o contráteme y yo veo qué No, hago. sí. Perdone, pero sin darse cuenta a ti no. Yo tenía una prohibición de salida del país que va a originar ya mismito una demanda. O sea, si por la razón que sea, Mm, uno tiene una deuda, no la paga, el acreedor tiene el derecho de enjuiciarlo. correcto. Claro, está bien. Y uno acude a la institución cuando se entera que lo han enjuiciado
hace una propuesta y primero le dicen que no y le mandan a la jueza, porque en este caso es una jueza, un escrito diciendo que efectivamente el deudor presentó una propuesta, pero que el banco no la aceptó. Ah, ya. A las 7 días o 8 días de decirle eso a la jueza, el banco le manda cobranza coactiva que aceptan la propuesta. ¿Saben qué? A la jueza le dijeron que no habían aceptado la propuesta y que se comprometían a que en caso de que se presente otra propuesta, informarle a su autoridad. No le informaron No le nunca. informaron. ¿Sabe por cuántos años? 3 años. La jueza no sabía. Y bueno, esta persona, yo ya estaba a punto de ser declarado insolvente, se Insolvente. remataban mis bienes, o sea, todo. ¿Sabe cómo me entero? En el aeropuerto. Porque yo no había salido del país del 2021 y esto fue el 2022. Dios mío. Entonces, ya veremos. Ya, si le parece bien, ya lo voy a meter en el bot para que... Meta. Entonces, ese bot es básicamente una alarma temprana. Una alarma temprana que permite tener más información en el caso de una demanda, que te enteras antes de que te citen, para poderte preparar, oye, verga, aquí qué pasó, o para poder llegar a algún arreglo si Es haces que el ese contacto. punto es importante. Es muy importante. ¿Cómo fue? Voy a abrir comillas. Te enteras antes de que te citen, cierro comillas. Correcto. Claro, porque aquí puede un juzgado haber dictado algo, pero como el proceso de citación en el Ecuador Es un cuello compite de con la botella. tortuga y el cangrejo en cuanto a velocidad negativa, Correcto. tú se van a enterar por lo menos 2 meses antes de que lo citen a la persona. Es correcto. De hecho, justamente la semana pasada me detectó 3 demandas en contra de clientes. Entonces, claro, oye, Distintos. distintos. 3 distintos. 3 distintos. Oye, te han demandado, veamos qué es. Como nosotros no litigamos, busquemos a alguien. Y así. Claro, cuando ya está demandado hay que litigar. Claro, pero de O momento arreglar. es, veamos, esperamos que nos citen, esperemos, pero vayamos recabando información, hablar con el abogado que litiga, diseñamos la estrategia, o, oye, esto de aquí son $3, o no, me invento, ya es poco dinero, haz el approach con el acreedor y solucionemos, lleguemos a un acuerdo. Entonces, te permite tener margen de maniobra. Sí, porque además, por más pequeña que sea una deuda, con el sistema que se inventaron en el Ecuador creyendo que estamos en Suiza, las reglas de Basilea y todo eso, ¿no? Yo un día le dije a uno de los creadores de eso, le dije, da la casualidad que nosotros no estamos en Suiza. Esto no es Suiza. La gente no gana lo que gana en Suiza. En Suiza no hay el desempleo que hay aquí y en Suiza no hay GDOs ni traficantes de drogas. Esos trafican con plata, pero eso ya es otro billete, otro negocio. A ver, cualquier deudita, aunque sea de centavos, va a la central de... Claro. Pero, ¿cuál es el sentido de que alguien deba, por ejemplo, la planilla, vamos al Estado? La luz sí es el Estado, ¿no es cierto? Claro. La luz del Estado. Claro, Senel. La planilla de Senel era $61.04. La persona que paga por usando este aparato pone 61 porque se olvidó por los 4 centavos y pagó 61. Reportado por 4 centavos, claro, y hasta le puede cortar la luz por los 4 centavos. Pues no le parece una estupidez. Una estupidez. O sea, no estoy loco, o sea, es una estupidez. Es una estupidez, sí. ¿Y cómo corregimos eso? Con límites, con pisos y techos. ¿Cómo? O sea, claro, debería de haber algún límite de que si es X número de centavos, simplemente se traslada a la siguiente planilla. Pues si es que no es que pagamos la luz y no volvemos a pagar luz, pagamos la luz todos los meses. Obvio, pues. Sí, porque hay luz todos los meses. Bueno, en el año, a veces. el 2024, esa afirmación hubieran tirado piedras en la calle. Ok, o sea que ya probaron ustedes que el coso funciona, porque me dijo de 3 clientes. Claro, funciona. No, si mi correo está inundado. Este nombramiento está por vencer. Todos los días me llegan notificaciones. Aún en el caso, o sea, notifican hasta nombramientos por vencer. Claro. Entonces, claro, las estructuras societarias que tienen muchas compañías y que a veces pues se le va a renovar el nombramiento de la que no usan, pero que está activa, pues sí, nos avisa. Tal compañía, el nombramiento está vencido. Ya, estupendo. Pero cuando el nombramiento está vencido, la persona no sigue automáticamente prorrogada de funciones. Sí, por supuesto, pero es mejor tenerlo no, claro. correctamente renovado y subido. No, por supuesto, sí. Y no tener que dar toda la explicación de no, sigo el No, y además artículo que en tal. caso de un problema, el interfecto podría decir, no señor, si mi nombramiento venció.
Yo estoy aquí de buena gente. Tal cual. Y ahí habría que ver quién termina teniendo razón. Ya. Esa herramienta la empezaron a usar ¿cuándo? La empezamos a usar, me parece que en enero. En enero empezamos a usar con él. Este enero, sí, este O enero. sea que ya tiene 6 meses, estamos Ya en tiene julio. 6 meses. Es correcto. Entonces la usamos para nuestros clientes, obviamente, para cuidarlos. Y la usamos también si alguna compañía pues, tiene interés en usar la herramienta. Le vendemos líneas, que es lo que llamamos, pero son números de cédulas o números de RUC, y la puedes usar para calificación de proveedores, porque normalmente, pues, cuando vas a contratar con alguien, calificas una vez, pero ya no sabes, pues, si sigue cumpliendo IES. Y eso también son alarmas importantes. Si mi proveedor principal no está pagando el SRI, no está pagando el IES, hay algún problema. Entonces, O sea, es no tiene plata. Simple. básicamente, Hay un, sí. hay un Al problema. pan, no tiene plata. No tiene Entonces, plata, está sí. teniendo un problema de liquidez mi proveedor principal. Porque da la casualidad que no pagarle al SRI. Bueno, en Estados Unidos a nadie se le ocurre no pagarle a la Al IRS. IRS, exacto. Porque eso sí es otra película, no nada que ver. Exacto. Pero eso se devuelven sin que pida. Aquí para que a uno le devuelvan, hay que rogarle a las 11.000 vírgenes. Pero bueno, ok. Y también la empezamos a comercializar a nivel doméstico, en el sentido de que tras el tema de seguridad que hay en el país, pues oye, también vale la pena tener monitoreada a la gente que trabaja en nuestras propias casas. Entonces, yo no sé si Con la la- cédula puede sacar, obviamente, el récord policial. Lo que nosotros llamamos récord policial. el En otros re- lugares es la historia, pero ¿cómo es? Carajo, era lo que se pedía para que pasen la frontera, el historial penal. Ya me voy a acordar el Ujú. nombre exacto, ya. Pero acá se llama récord policial. Arranca se llama récord policial, sí. El récord policial sí necesitas autorización de la propia persona que estás pidiendo el récord policial. O sea, yo no puedo sacar su récord No. policial. Entonces, el bot obviamente no puede sacar el récord policial, pero sí puede, y revisa también, que no lo comenté antes, denuncias en fiscalía. Entonces, yo no sé si la chica que trabaja en mi casa o mi recepcionista tiene alguna denuncia en fiscalía, que si yo no reviso y si el bot no revisa, nunca me voy a enterar. No, no eres parte. Tal cual. Imposible. Entonces, sí. Ya, pero con una autorización de las personas no hay problema. Correcto, con una autorización de las personas no hay problema. Pero de esta forma, si contratas al bot o el bot te busca todos los días y tú te olvidas hasta que, Dios mediante, pues salta alguna alarma y dices, oye, fulana, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Claro. O tomas otro tipo de acción. Explícame, claro. Sí, no, explícame. Sí, tal cual. Claro, claro. El récord policial no pasó porque cuando se hizo la ley de registro de datos, la original, Mm, yo estaba en la asamblea y me tocó mi comisión. mm, La comisión, qué nombre, Dios mío, para largo. Comisión especializada permanente del régimen tributario, económico y tributario, su regulación y control. Dios mío, Parecía una obra de la Edad Media. Dios mío. Respuesta de Sor Juana Inés de la Cruz a su muy querida hermana en Cristo, Sor Filotea de la ni sé qué, sobre tal. No, ¿qué les cuesta decir comisión permanente del régimen económico y tributario? Se Y ya supone está. que si está una comisión permanente va a regular y a controlar. Se supone, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ok. Lo usamos también bastante para temas inmobiliarios. Entonces, ¿Cómo? A ver. yo voy a comprar una casa Ya. y nos viene a ver el vendedor. Y claro, pues le dan los papeles, firman la promesa de compraventa y entre promesa, compraventa y compraventa normalmente pasan 6 meses. Claro, medio. Entre el crédito, Eh. el papeleo y demás. Pero en esos 6 meses yo no sé si mi comprador ha caído en desgracia, tiene denuncias en fiscalía, ha dejado de pagar, tiene pagares en ejecución, porque obviamente las personas de a pie, como uno, no estás pues revisando todos los días quién te va a comprar la casa. Entonces, de forma tal que también te vas anticipando. Oye, esta persona quizás no tiene buen récord o está teniendo muchas demandas. ¿Qué está pasando? Entonces, te da más información. La herramienta de ustedes, el bot. El bot. 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 Hombre, me voy a poner a hablar como los españolitos. ¿Eh? Pues cuenta tía, el bot también ve. ¿Cómo era esto? Tiene que ver con el registro de datos. Ya vimos que el récord policial no se... el score. ¿El qué, perdón? El puntaje crediticio. No. Tampoco. Necesitas autorización. Sí. Porque ese dato es personalísimo. Correcto, y además, y es importante señalar eso aquí, para poder ver el récord policial, el buró de crédito,
necesitas pagar Ah, sí. a la entidad, a Equifax. Toda esta información que chupa o que usa el bot es información pública, free, abierta. No estoy aquí yo violando ninguna normativa de datos ni demás, claro, claro, claro. sino es información Es disponible. pública, correcto. Correcto. Lo que pasa es que anda a buscar, pues, con de montón. De 300, 400. No, sería una locura. Tendría una persona muy aburrida todo el día haciendo esto cuando lo puede hacer ya una herramienta Pero es informática. una cosa interesante, ¿no?, que se deriva de esta entrevista. Mi score, o el de cualquier persona, el de Gerhard, Maricel, el tuyo, el mío, son nuestros, ¿no es cierto? ¿Por qué yo tengo que pagar para que me lo den? Yo creo que sí, y no lo he hecho, no he hecho el ejercicio. Sí he estado en compañías en donde pagamos para chequear justamente el tema del score. Ya, pero ¿por qué hay que créditos. pagar? O sea, si yo lo pido, pues yo podría yo creo que si entender. usted lo pide, sí se lo dan porque es suyo. Pero si yo como compañía quiero hacer un poco de monitoreo Ya, de mis correcto. clientes, ahí sí tengo que pagar por el servicio de que me den esta información. Pero si usted va, como el récord policial, si usted va, se lo deberían de dar si es su score crediticio. Y yo creo que sí es así. Hay que mandar una cartita y se lo dan. Sí, porque no tendría mucha lógica que le cobren a uno. No. Esto es cuando es un en mi caso del bot, yo tuviese que pagar claro, porque claro, voy a usar no. mucha Pero información. claro, lógico, no, evidente, y no estás pidiendo de uno, sino de ya. Correcto. Ok. Pero si es el personal, yo entiendo que es gratis y es con una solicitud y ya está. Voy a averiguar porque no sé. Tengo registrado en el disco duro que alguien me comentó que para acceder a su récord tuvo que pagar. A su récord personal. Ok. Y ahí detectó que había, porque le había bajado algo, y detectó que, para variar, una de estas compañías de servicios de teléfonos había registrado en el buró de crédito una deuda ínfima que encima no existía. Ok. Lo cual entiendo que no es que es anormal. Pasa bastante que la gente todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Pero esa equivocación puede dañar tu récord. Claro, obviamente. ¿Y ahí qué hace uno cuando le dañan el récord por error? No, pues, nada. O sea, yo creo que habrá muy poca gente, muy poca gente prolija que se ponga a revisar y se dé cuenta de esta situación. Pero si se llega a dar cuenta, a mí me parece que debería mandarse una comunicación para que el récord se cambie, con los soportes habilitantes para decir, oye, esta deuda no existe y hacer la explicación del caso. No creo que haya que presentar alguna acción o algo así. O sea, creo que debería de ser bastante sencillo si se daña el récord por algo que tiene una explicación documental. Bueno, hubo un caso célebre, ¿no?, el del presidente Correa, con un banco que lo mantuvo en la lista negra de los buros de créditos por una cosa que no existía. Y ganó el juicio. Obviamente que ganó el juicio. Obviamente ganó el juicio. Es que además tenía razón. Esa herramienta, ya sabemos que penal no hace, aunque fuera todo el derecho penal. Normalmente, ¿en qué área de las que sí hacen funciona más? Perdón, primero saltan más alarmas y luego, a ver, en todas es efectiva, pero ¿en qué área es realmente una gran, pero comparada con las otras áreas, una gran ventaja el tenerlo que el no tenerlo? Para mí, en la parte litigiosa es una súper ventaja porque te enteras con muchísima anticipación antes de que te llegue la citación, como ya comentamos. Y por contestarle a la primera pregunta, que no creo que era la que me quería hacer, pero se la voy a contestar igual, ¿cuál es la que más alarmas me brinca? Es el IES. Las moras patronales, como churros, muchísimas. Esa es la que más alarmas brinca. Y también se ve que es a la que quizás menos caso le hacen las compañías porque me sigue brincando. Quizás con menos valores, pero sigue brincando. Ahora bien, tampoco se reflejan en las alarmas que nos mandan los acuerdos de pago. Entonces, hasta que un acuerdo de pago no esté totalmente pagado, eso va a seguir saltando. Eso yo no tengo cómo verlo.
Pero perdón, si uno llega a un acuerdo de pago, no debería seguir saltando. Sigue saltando. ¿Y entonces para qué acordé? Para pagar. Para pagar. Pero entonces pues que tengo Para un acuerdo pagar. de pago. Para pagar. No creo que el sistema del IES y del SRI sea tan sofisticado como No les interesa tampoco. para que eso se refleje. El tema es muy simple, no les interesa gastar Sigue ni nada en saliendo eso. y obviamente pues cuando ya se termina el acuerdo de pago se da de baja y ya deja de saltar No, la porque alarma. cuando Se generará otra. No, es que cuando termina, si Ujú. no lo dan de baja, se mete en un lío. Obviamente, Ya. obviamente. A ver. Pero sí, para mí lo más útil Es en litigioso. es el litigioso. El litigioso y para nosotros los que hacemos societario también el tema de los nombramientos. Porque sí hay muchas compañías que están, si bien están activas, no se usan y la gente las tiene en el cajón. Entonces sí está bueno conocer, ¿cómo le digo? Pues todo el tema de Pero estando nombramientos. activas. Estando Sí, activas. porque si no están activas, llega un momento No, que ya. la super dice Les da de baja. y después Notifica al registro mercantil la y disolución. mueren. Y mueren. O sea, figurativamente, porque Mueren. una persona jurídica, pues comprenderán ustedes que no tiene vida, ¿no? Es una entelequia, es una creación, una ficción de los colegas hace muchos años, de la señora aquí presente, que decidieron pues que una cosa compuesta, no sé, una cosa en la que no son personas, era una persona jurídica. Bueno, aquí ya varios colegas suyos me han dado desde hace años clases sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Y todos, para variar, me han inundado, como dice Gerhard, que él entiende esas cosas. Todos los juristas de la teoría de la responsabilidad de las personas jurídicas, por lo visto, es la escuela alemana. ¿Qué tipos, no? O sea, ¿cómo joden? Es que es verdad. Sí, pero bueno, a día de hoy la persona jurídica es como el pan, es el pan de todos los días. No, de acuerdo, pero el concepto es complicado. El concepto es complicado porque es una ficción jurídica. Exacto, a ver, es una ficción, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, a ver, yo soy discípulo de el padre Julián Casado en quinto y sexto curso me dio la materia, pero un griego bobo llamado Aristóteles inventó una cosa que no sirve para nada. Para los estúpidos no sirve para nada, que se llama la lógica. ¿No? Y yo uso la navaja de Ockham bien afilada en la lógica. Si algo no tiene lógica, detrás de para allá y de ahí vamos a discutir sobre el tema. Si estamos de acuerdo que una persona jurídica es una ficción, sí, porque no tiene ni carne, ni hueso, ni pensamiento, ni corazón, ni pulmón, ya, no puede ser persona. Ok. Así de carne y hueso no. Ya, entonces de entrada estamos partiendo de algo que no es real. Claro, es algo que es creado por nosotros con un fin específico y que está lleno de derechos y obligaciones sí. Pero pregunto yo, ¿y no sería más lógico, volviendo a Aristóteles, que lo que se llama responsabilidad de las personas jurídicas sea una responsabilidad de las personas naturales que conforman la persona jurídica? Llámese CEO, para usar el término de los gringos, llámese el Board of Directors y llámese el Shareholders. O sea, las personas que realmente existen. Lógicamente. Sí, lógicamente. No, yo entiendo que jurídicamente el que inventó el concepto de persona jurídica todavía lo han de estar aplaudiendo todos los societarios. Es un genio. Con J y con ñ, porque es una ficción. Es una ficción, sí. Bueno, como los fideicomisos también. Pero en el fideicomiso nadie dice que es una persona. No. Usted es de las pocas personas de su profesión que me ha aceptado así sin pelear que eso es una ficción y que si es una ficción, ¿cómo se puede constituir derecho basado en una ficción? Bueno, porque es una construcción humana cuyo fin es ese. De acuerdo, pero es una ficción. Bueno, es que es una ficción jurídica, sí. Gerhard, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, macho. Uy, Dios mío. Dígame, búsqueme el significado de la palabra ficción, con doble C. Pero bueno, sigamos acá.
En el de octubre estamos, agosto es el sábado. Ujú. O sea que estamos a la pepo que tengan un año. Un año. Ya. Digamos 10 meses. De agosto a septiembre, octubre son 2 meses más, ya, 10 meses. En estos 10 meses, 2 preguntas en una. ¿En qué área del derecho que ustedes hagan, o ya sabemos que penal no hacen, han tenido primero, más casos o los más interesantes? Y segundo, ficción, acción y efecto de fingir. Ah, la segunda acepción. Invención. Ahí está la segunda. Invención, coma, cosa fingida. Gracias, danke schön, mein lieber Herr. Ya. De tantos con alemanes ya está, ya algunas cosas. Pero bueno, ya sabemos eso. ¿En qué área del derecho es donde más han tenido trabajos a clientes? Y en estos 10 meses, ¿en qué área del derecho se ha presentado el caso más interesante? Guardando obviamente la confidencialidad. Digamos, hemos tenido bastantes casos. Ahorita estoy entrando en un caso muy interesante que es la asesoría a una familia empresaria. ¿Ya? Entonces, estructurar la parte patrimonial, empresarial y a su vez de la mano con que esto sea de una familia es siempre muy interesante por la complejidad y sensibilidad con la que hay que manejar todos los asuntos que la asesoría requiere. Entonces, es algo más o menos reciente. Se están preparando en vida una sucesión y una repartición del conglomerado, el holding, la compañía o los bienes. Es eso, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Bueno, en Estados Unidos es súper común. Súper común. Súper común. Pero acá en Ecuador, que es muy curioso porque las empresas, la mayoría de las empresas son familiares, no son temas que se conversan abiertamente en todo caso. Y obviamente es un error porque no solo hay que preparar una sucesión de cosas, sino también del legado empresarial y de la cabeza empresarial. Pero son temas son muy interesantes por la propia naturaleza del ser humano. Pero que curiosamente, como le digo, pues no se suelen hablar mucho. No. Y ya, pues... No, y verá. Pasan cuando sucede, cuando el pater o la mater familia fallece o ya no está en capacidad de ejercer el liderazgo, pues que comienzan ahí a aflorar temas varios. Yo entré en la intendencia de compañías hace 30 años. Van a ser 30 años. El año 96. El superintendente de ese entonces, que fue electo por el Congreso de la República, el doctor Osvaldo Lucero, que en paz descanse, tuvo la gentileza, la deferencia, intendente de compañías de Guayaquil, donde está el 80% de las compañías. ¿Y saben qué descubrí en todo el tiempo que estuve allí? Que entre 8 y 9 de cada 10 casos de peleas societarias eran entre familiares. ¿Por qué? Porque no habían tenido el cuidado de poner las reglas del juego. O el pater familias o mater familias no tuvo la idea de decir, a ver, estos se van a despedazar. Así que voy a dejar arreglado, cosa que no hay forma, porque, a ver, sí hay forma de dejar arreglado para que no haya... explíquemelo. Que se me ocurran, hay 2 herramientas o 3 herramientas. Uno es tener una compañía con buenos estatutos para saber quién hace qué, si yo quiero vender, cómo vendo, si le tengo que ofrecer al otro, cómo se toman las mayorías, si hay un directorio, quiénes son miembros del directorio. Y otra que es muy útil y absolutamente necesario para las empresas familiares o para las familias empresarias es el protocolo familiar, que establece las reglas del juego de la familia en su relación con los inmuebles y patrimonio de la familia, entre esas las compañías. Entonces, en ese documento, la familia en consenso, no puede ser dictado por el pater o la mater familia, sino en consenso establece cuáles son los valores, cuáles son los principios, quién puede trabajar en dónde, no con nombre y apellido, sino con los requisitos y que hay que cumplir para llegar a tal o cual posición. Entonces, de forma tal que si el pater familias tiene 7 hijos y los hijos trabajan en la empresa, los nietos saben que para llegar a ser gerente de operaciones, primero tiene que comenzar de bodeguero y tiene que tener un máster y tiene que haber firmado capitulaciones. Normalmente de American Way. Comienzas de abajo. Aquí, hijito, aprender de abajo. Eso por ponerle un ejemplo. Ahí se te pondrían las reglas que cada familia quiera para su empresa. Y una vez que se hace eso,
¿Qué fuerza legal tienen esas reglas? La, ¿Obligan? la fuerza legal del protocolo familiar es non-binding, es moral. Por eso enfatizo en que tiene que ser algo en lo que la familia crea y confíe y que se revise de forma periódica porque es moralmente binding para ellos. No, pero moralmente... Binding son los acuerdos de accionistas. Eso sí, ahí es donde están las reglas de una empresa en particular. Esas sí son Claro, no, binding lógico, y no. digamos, son las Es que que se si no discuten a fueran, día de hoy en imagínense, pues juicio. sería un caos. Y en lo que se pueda, esos acuerdos accionistas deben de pasarse a los estatutos, de forma tal pues que también tienen publicidad ante terceros porque los estatutos sociales pues están publicados. Una pregunta, ¿y el acuerdo familiar no podría entrar dentro de los estatutos? Lo que pasa es que en familias empresarias, la respuesta corta es sí, pero en familias empresarias normalmente no solo tienes una compañía, entonces tienes Vale, 7, 8 casas, ya, lo que ya. fuere. Y no son un holding, ya, son cosas separadas. Habría que estructurarlo de forma tal Una, que sea un holding que permee. ya. Y venderle esa idea a las familias empresarias en el Ecuador no debe de ser piece of cake. Es que no hay que vender, yo le puedo ir a vender la idea, pero también tiene que ser algo en lo que la familia está convencida, porque si no vamos a hacer un trabajo de 6 meses, de muchos papelitos, y van a coger el papel y lo van a meter en el cajón. Entonces, sí tiene que ser algo en lo que la familia Crea. tal cual. Esa es la parte difícil. Pero cada vez más se está viendo, No, no, claro. pero todavía es un work in progress. Pero debe de ser un proceso bien interesante. Entretenido. Bueno, sí, especialmente cuando uno habla con los distintos miembros del grupo. Claro, Bien entretenido. bien entretenido. Sí. Ahí debería estar prohibido tener grabadoras, porque si imagínese la guerra mundial que se puede armar. Ya, ese ha sido lo Digamos, es el que reciente que tengo en la cabeza, pero súper interesante. una asesoría que nos gusta mucho es entrar en un cliente nuevo, una compañía en la cual antes no les dábamos asesoría e ir poco a poco por áreas. Entonces comenzamos, me voy a inventar, con una reestructuración societaria, pero como les gusta cómo trabajamos, les gusta cómo venimos avanzando, nos empiezan a dar más cosas y terminamos sentándonos en la mesa grande con esa compañía y de la mano. Ese es, digamos, nuestro cliente y nuestro servicio ideal. Comenzar de poco y comenzar pues con la parte societaria, luego quieren algo recurrente, que les revisemos los contratos, luego quieren que les vendamos la compañía que tienen por acá, luego quieren también hacer una planificación de empleados y así. Ese es el cliente ideal que ya hemos tenido varios casos de éxitos en este, digamos, corto periodo, en donde empezamos con las migajas, por decirlo así, con lo que quizás no lleva su abogado de confianza y vamos como Pac-Man, vamos avanzando. Pac-Man. Como Pac-Man. Todavía me acuerdo. Pac-Man es imposible de olvidarse. Pero es es una relación dentro del humano que es difícil pronosticar, pero que si se construye así, como dijo usted, de las migajas, y va Building up. creciendo hasta ya hacer el pastel, Mm, eso es a veces lasting forever, Claro. porque es una confianza mutua que se ve reflejada desde el principio. O sea, he tenido Ah, éxito Tanto es así que en mis clientes, digamos, más largos, cuando cambian el CEO, que normalmente suelen ser extranjeros, la apoderada que queda en el Ecuador del CEO soy yo, para cerrarles cuentas bancarias, para entregar departamentos, chequear que todo esté bien, que no es mi rol como abogada, pero tal es la confianza que no se lo designan a nadie más, sino que termino siendo la apoderada yo. Entonces, para mí es súper gratificante saber que puedo contar con la confianza a ese nivel de los clientes, incluso haciendo cosas que no son de mi día a día, porque, digamos, chequear que un departamento quede bien no es un rol, no es un job digamos que en description la de facultad abogado. de jurisprudencia, No, derecho, esa clase leyes, no me la como se dieron. llame, es que no la hay. No, esa no me Ni la en dieron. Salamanca, ni en Guayaquil, No. ni en Beijing, no hay. No, esa no me la Simple dieron. y sencillamente no Tal hay. El cual. día que la quieran dar, la Es- gente arma hasta una huelga. Bueno, Esa que es, eso ya pasó esa de es moda. parte de la confianza generada en la relación con el cliente. Voy a saltarme al principio. ¿Qué tal? ¿Qué tan interesante
Cuando uno es mucho más joven y va recién a estudiar, siempre es interesante, si es que quiere aprender de verdad, no por otros que van ahí a calentar la banca. Pero, ¿qué se siente de estudiar en una universidad como Salamanca? ¿Qué feeling hay? Porque El- hay, o sea, es como decir Oxford, Cambridge, la Sorbona, a ver. sí. A ver, ahí sí voy a hacer una precisión, porque la Facultad de Derecho construyeron un edificio nuevo que quedaba en Salamanca, pero un poquito a las afueras, o sea, 5 minutos del centro caminando. Entonces, claro, yo no tuve el privilegio de recibir clases en el Auditorio Fonseca o en la Universidad Vieja. Sin embargo, paseaba por ahí todos los días y estudiaba en sus Pero eras parte bibliotecas. de la, de la universidad. Era parte. Entonces, a lo que voy es que, claro, mi clase era una clase más, más normal, más moderna, espectacular. La- no tanto, como ustedes bien dicen, por la clase o donde estaba ubicada, sino por el feeling universitario y por la tradición de la universidad. Era algo increíble. Además, es una ciudad universitaria Claro, diseñada sí, y concebida para eso. sí, Entonces, sí. todo giraba en torno a la Es como universidad. Heidelberg en Alemania, que es Es una como ciudad Heidelberg. universitaria, Ujú. tan universitaria que en la vereda los estudiantes en bicicleta tienen derecho de paso. Si uno tiene que estar pilas de que no se le venga encima una bicicleta, pues la bicicleta tiene, al menos cuando yo estuve allí, no hace algunos años, ¿no? El año. Es correcto. Lo curioso, y usted dice calentar la banca, lo curioso es que en la Universidad de Salamanca la asistencia no es obligatoria. Entonces, no hay que ir Ah, a calentar la en banca si uno Europa. no quiere. Uno va si quiere, Uno lo que tiene que hacer en Salamanca es pasar el examen, ¿no es tal cierto? cual, Ah, tal cual. vea, Y para pasar el examen, yo sí iba a clases y me tenía que preparar por lo menos un mes antes de ir a la biblioteca de sol a sol a estudiar. Entonces, digamos, pero no había necesidad de ir a clase. no te tomaban lista. Y la asistencia no contaba dentro de tu puntuación final. Bueno, aquí se van a resentir, si se resienten me muero de la pena. Cero que me muero de la pena. Aquí en el Ecuador, y hablo del Ecuador, usted puede ser un descendiente de Albert Einstein intelectualmente hablando, que si va a estudiar en el Ecuador, tiene que ir a clase y tiene que completar cierto, además, obligatoriamente cierto porcentaje de asistencia. Porque en este país de enanos mentales, en lo que a universidades se refiere, y ahora, porque la universidad antes tenía, a ver, Alfredo Pérez Guerrero, a ver, el más grande rector de la Universidad Central del Ecuador, tanto que la avenida grande de la Universidad Central del Ecuador lleva el nombre de Alfredo Pérez Guerrero. Y cuando se murió, que se le reventó un aneurisma en el cerebro, a él lo llevaron en hombros, con miles de estudiantes atrás. Vaya pues a ver si llevan al mamarracho que estuvo de rector en tiempos de Correa, el año 2009-2010, cuando se debatió la ley de educación superior, que convirtió a los decanatos en feudos del rey, del rector. Ustedes saben que aquí tenemos la barbaridad de que el rector nombra a todos los decanos. No sabía. No es la junta de facultad, no. El rector nombra a los decanos. O sea, él nombra a los duques, marqueses y condes. Bueno, en este país, usted puede ser, como le dije, descendiente intelectual de Einstein. Ah, si no va a clase. Ni siquiera se puede presentar a dar examen. En la civilización, claro que esto no es la civilización, y estoy exagerando el argumento, pero en Estados Unidos y en algunos países de Europa hay chicos de 13 años o 14 años que están en la universidad ya por graduarse. Sí, Porque correcto. han pasado todos los exámenes de todas las etapas. O sea, usted es partidaria de la educación, lo que se llama sin régimen de asistencia. Si uno Sí, quiere, ¿no? si uno O sea, quiere, que sí. hayan los dos. Sí. El que quiere va. Lo importante es que pase el examen. Porque Lo a mí no me impor- importa cuántas veces, si yo fuera profesor, que nunca lo seré porque mi carácter es, creo que terminaría ahorcando a algunos, pero bueno. Bueno, el doctor Zavala Vaquerizo es célebre. Su colega, que en paz descanse, una vez en clase preguntó a un fulano, defíname a vigeato.
Y el pobre hombre era de los que iba a calentar. Yo no tenía idea. Entonces, digo, esto es derecho penal. Es cuando se roban gallinas. Entonces el doctor Zavala Vaquerizo le puso la mano en el hombro y le dijo, no, hijito, abigeato sería si se lo roban a usted. Ya. ¿De qué sirve ir a... A calentar. O sea, yo creo que la asistencia no debería ser obligatoria, pero que sí debería de sumar la participación en clase. Ya, eso es otra cosa. Con lo cual, pues, oye, si tú quieres tener una mejor nota, vas a clases y participas, que es lo normal, porque además en el diálogo y en el debate con los profesores y los compañeros aprendes mucho más. Pero no debería ser obligatoria, ¿no? Además que... Ya tienen una edad como para saber si tienen que ir a clases o no. Y además, esa bonificación no es que es extra. Supongamos que sobre 10, ¿no es cierto? Ya. Sí. Y yo saqué 8, pero como fui a clase y discutí, debatí todos los días, entonces me suben A 10 o a 9. a lo que sea, pero me lo suben. Sí. Claro, no es que sea un extra, no es que usted No. llegue a 12. No, claro, es que no puede haber 12. Sí. Tal cual. Ahora bien, y lo voy a decir, si la gente no tenía bien puesta la cabeza en un pueblo universitario sin asistencia obligatoria, pues habían ahí un par de fichas, digamos, que se iban de fiesta todos los días. Pero las fichas hay en todas partes. Pero las fichas hay en todas partes, sí. Pues. Es correcto. Lo interesante, ¿no? Yo digo, sería bueno que es más, voy a llamarle hoy a mi buen amigo, el doctor Fidel Márquez, que es el director, el presidente del directorio del CES, del Centro de Educación Superior, y le voy a preguntar si no considerarían analizar, aunque sea, igual eso tendrá que ir a la Asamblea, porque es una ley de educación superior, pero yo soy de los que cree que la clase debería ser optativa. Por ejemplo, hay materias que a uno se le dan mucho mejor y más fácil que otras, y que leyendo el libro ya pasa el examen muerto de risa, y hay otras que necesita ir a clase y estar con las antenas parabólicas paradas, porque a veces no entienden de la misa a la media. Claro. Entonces uno escoge a cuáles va y a cuáles no va, pero es facultativo. Correcto. O hacer un régimen mixto, de quizás las clases core de una carrera, bueno, sí, ya que sean obligatoria asistencia, pero las otras que están relacionadas, pero que quizás no son en el centro medular, pues que sean optativas. Por ejemplo. Por ejemplo. Es una buena idea. Claro. Sí. No, es que hay... Interesante el tema, ¿no? Que nos salimos un poco, pero, por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido faltar nunca una clase de Derecho Político con el doctor Ramiro Larrea Santos, que paz descanse. Porque al menos a mí me parecía interesantísima la clase y teníamos diálogos. El ping-pong era interesante. Sí, sí. Además que el doctor Larrea había sido profesor mío en sexto curso. La materia se llamaba cívica, pero él nos daba Derecho Político, disfrazado de cívica. Un hombre de una honestidad. Fue ministro de Trabajo y presidente de la Corte Suprema de Justicia y nunca dejó de vivir en su Villa, nada del otro mundo, humilde en Miraflores. Nunca anduvo en Mercedes, nunca se le pegó un centavo ajeno a los dedos. Y mire que en esos dos puestos ha habido gente que ha hecho milagros, ¿no? Bueno, a mí no se me hubiera ocurrido, pero había otras clases en que, por Dios, había gente que no rebuznaba porque no podía. Regresando a lo nuestro. Esta pregunta es difícil. Si no quiere, no la conteste. Hasta con la coincidencia de cuando los militares, en un acto de bondad inenarrable, decidieron devolverle el poder a quienes tienen que ostentar el poder mediante elecciones, o sea, al pueblo, a los civiles, y fue electo el abogado Roldós. Las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador se citaban en sentencias en otros países en Latinoamérica. Bueno, sí sabe cuántas jurisprudencias de la Corte Nacional de Justicia, porque hasta le cambiaron el nombre y la degradaron, se citan ahora, como ni una. Le pregunto,
esa sensible de crecimiento de la jurisprudencia, los fallos, las sentencias, eso es lo que es, de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, se refleja en todos los escalones de la justicia? Yo creo que sí. ¿Qué tanto? Yo creo que bastante. Lo digo Pero bajito, bueno. pero dijo, yo creo que bastante, yo sí oí. Yo sí, dice. Ahora bien, yo tampoco litigo, pero sí, yo creo que sí se refleja. Yo creo que sí se refleja. Qué pena, ¿no? Sí, hay áreas en las que no importa si usted no avanza. No importa. O sea, es mejor tener la más grande innovación, por ejemplo, en la construcción de acueductos. Pero el acueducto romano de Segovia todavía está allí y funciona. Sí. Ya. Pero el derecho que regula la vida de todas las personas, pues toditos estamos sujetos al derecho, desde que nacemos, vaya pues a vivir sin que lo inscriban en el registro civil. Usted no existe. Eso no puede involucionar como ha involucionado. Hablando de España, de 24 a 13 años la petición de prisión de cárcel para la mujer de Pedro Sánchez. Uy, Dios mío. Para Begoña Gómez, la que Dios se inventó mío. una cátedra en la Complutense de Madrid sin tener título universitario. Para que vean que no solo aquí pasan cosas raras. Pero bueno. No, pues y lo de las ollas de Zapatero Ah, también es de terror. no. El tipo le dijo al juez que en una semana le iba a Y que era explicar un todo. regalo. Y... No, ya está más es que si era en regalo igual tiene que tributar. Claro, Además que hay obvio. regalos que no se pueden aceptar. Sí, pues. Sí, tal cual. Como el dicho de los gringos, lo que se puede comer o tomar y una cosa más. O sea, si te regalan un cake, no hay problema. Claro, bienvenido sea. Si te invitan a almorzar o a cenar, no hay problema. Y si te regalan una botella de whisky o una caja de vino, no hay problema. Pero si te regalan un reloj Patek Philippe de $500,000, claro, entonces sí hay problema. Hay un grave porque problema. eso es a cambio de algo. Obvio. O el que te lo está regalando, si es hombre, corramos. Y si la persona que recibe el regalo es mujer, también corramos porque, a ver, bueno, el señor Sánchez tenía... ¿Cuántos tendrá más? Que estos eran los que no se acordaba que estaban en una caja fuerte en el despacho. El señor Zapatero. O sea, Zapatero. ¿Por qué en qué momento en España se volvió costumbre utilizar el segundo apellido? Porque cuando yo estuve allí, 75 y 76, no era así. Por ejemplo, en ese tiempo buen amigo, que entiendo que creo que ya pasó a mejor vida, el jefe, por usar ese título, el jefe de la orden, no se vaya a reír, de la orden militar de Iberia del rey San Fernando III el Santo, abreviado Cruz Ibérica. Fernando Alcázar de Velasco Doñate. Nadie le decía Fernando Doñate, sino Fernando Alcázar de Velasco. Y a dos amigos que también estaban en ese grupo, calcule que era un grupo político que pensaba que Franco, don Francisco Franco, caudillo de España por la G de Dios, porque no entraba la palabra gracia en la moneda de 5 duros, ¿no? Según ellos, Franco era comunista y masón. Así que estos estaban a la derecha de Atila el Uno. Claro. Bueno, los dos hermanos Echegaray del Campo, nadie les decía del Campo. Ahora, Isabel Díaz Ayuso es Ayuso. Ayuso es el apellido materno. Ya, Núñez Feijóo, el del PP, Feijóo. Pero sí le dicen Núñez Feijóo. A veces. Sí. Pero también le dicen Feijóo. Sí. Al que creo que no le usan el apellido materno porque le da miedo que les pegue a Abascal, el de Vox. Puede ser. A ver, a mí me parece y digamos, cuando usted estaba allí, ¿qué apellido usaban? De los míos, Bernaza Goncepa, de toda la vida, pero... Unidos. Los dos como acá. A mí sí me parece que en el tema político y en el caso de Zapatero, que yo sí viví la campaña electoral de Zapatero, era también un poco de posicionamiento, porque Rodríguez, hay muchos. No, pues en España Rodríguez debe ser uno de los Entonces, 5, claro, Rodríguez top 5 de Rodríguez Zapatero. Era más llamativo decirle Zapatero y se quedaba con Zapatero. ZP. No, y además es una profesión. Pues. Además es una profesión, correcto. Shoemakers.
Entonces, Oiga, para mí ahí hubo un tema de marketing ya. político, más que de otra cosa. Y de ahí porque se quedó, porque a Aznar le decían Aznar. Aznar. Y a Rajoy, Rajoy. Ya Rajoy, los chuches de Rajoy, sí. O sea que comienza con Zapatero. Sí. Bueno, pues O sea, para Zapatero, mí. tíos, ha pasado de ser, ¿cómo es la frase de este pillo desgraciado? Nosotros los socialistas no tenemos que tener nada para poder dar mucho. Le encontraron en un cajón de una caja fuerte, entre joyas y relojes, cientos de miles de euros, que no hay que tener nada. Pero bueno, Sánchez está agarrado como lapa. ¿Qué le diría usted a la gente joven que está estudiando derecho, jurisprudencia? Porque, ¿por qué cada facultad le pone un nombre distinto a la cosa? Beats me, porque es lo mismo. O sea, Es lo mismo. unifiquen. Unifiquen. ¿En Salamanca cómo se llama? Facultad de Derecho. De Derecho. Ah, ya, ok. Facultad de Se Derecho. acabó. Si Salamanca es Derecho. Sencillísimo. No, además que era la universidad más antigua en idioma español. Derecho. Derecho. A la gente que está estudiando Derecho. A los chicos jóvenes, 18, 19, 20 años, 21, 22, 23. Es una profesión interesantísima. Como usted bien dijo, regula desde el registro civil hasta la compra de tickets del autobús. No, y hasta el certificado de función, si no, no lo entierran. Es verdad. Regula toda nuestra vida y a día de hoy que la IA también va avanzando, sí les diría que tengan muchísimo cuidado con la IA. Hay que usarla, nos tiene que ayudar, pero no puede reemplazar nuestro estudio y sobre todo el criterio jurídico, que es el que se forma en las aulas optativas o no. Con lo cual, pues eso es lo que debería de prevalecer en un estudiante de derecho, tener criterio jurídico. Porque yo tenía un profesor de penal que era buenísimo, decía, es que la normativa está en el código y no saca el código, no hay que aprendérsela de memoria, lo que hay que tener es un criterio y razonamiento jurídico y tener muy claro la zona moralmente gris. Lo bueno Que y lo malo, hay. que siempre hay, pero que en nuestra formación de criterio jurídico y de valores personales no debería de haber. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y además que el tema, vea, con la IA va a pasar lo mismo que cuando se inventaron en serio ya las computadoras. Yo en primer año, primer semestre o segundo semestre, mi tiempo era por semestres, teníamos un profesor de metodología jurídica que era un chileno, el doctor Saquel. Y entonces él, estoy hablando de hace, cuando las computadoras daban inicio, ¿no? Aquí, en Estados Unidos ya era otra cosa. Y armaba unas discusiones sobre si, por ejemplo, en Estados Unidos la ley se basa en precedentes, ¿no es cierto? Nah. Por tanto, hay que leer como bestia. Entonces, lo que él decía era, hay gente que sostiene que se va a digitalizar todo y que entonces ya no va a haber que leer ni buscar nada, sino que la computadora te va a indicar cuál es el precedente. Y él dice, yo creo que eso es un error, porque la computadora no piensa sola, no tiene criterio. Y la IA tampoco piensa sola, es una creación, es otra ficción jurídica. Como las personas jurídicas. Una ficción tecnológica. Pero bueno, Tatiana, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias por la invitación. No, muy interesante. Yo siempre digo que cuando uno termina de aprender es cuando se muere. Ahora, claro, hay especímenes a los cuales no les interesa aprender. ¿Qué quiere que haga? ¿Que lo obliguemos? No se puede. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que le funcione el bot. El bot. De ahora en adelante lo vamos a promocionar así, el bot. Listo. Chicos, nos vemos mañana. RTP